Mencionábamos también la sesión anterior que esta aplicación, bueno, dependía esos porcentajes de las áreas y de lo que mencionábamos de la parte de soldadura, de por arco, por puntos, de pintura, etcétera. Pues básicamente dependía de las configuraciones del espacio de trabajo que puede desarrollar cada uno de estos manipuladores, de las dimensiones que tiene y obviamente también de los componentes que integra cada uno de ellos para poder implementar estas actividades, ¿no? Va a depender mucho de esto. Entonces es interesante, es importante poder identificar cada uno de estos elementos, componentes principales dentro del manipulador, que nos va a dar pauta para poder estudiar lo que son las configuraciones, las topologías, como se conocen, ¿no? Esta clasificación de los manipuladores en función de la forma como están sus grados de libertad o sus articulaciones eslabonadas para poder desarrollar determinados movimientos, ¿no? Algunos tendrán algunas ventajas y desventajas con respecto a otros, pero vamos a poder identificar esas clasificaciones. Entonces, déjenme compartirles la diapositiva y mencionar, bueno, lo que era esta cuestión principalmente, ya les había dicho la sesión anterior, que estos elementos eran la parte de la estructura mecánica, la cuestión de las transmisiones, los actuadores, sensores, elementos terminales y controladores, ¿no? Habíamos dicho que esta estructura mecánica dependía específicamente de lo que es el volumen en el espacio de trabajo, ¿sí? Y principalmente de estas topologías, ¿no? De estos actuadores. Déjenme, por aquí esto. Y las transmisiones aquí, lo que podríamos detallar o mencionar rápidamente es este elemento que es la unión de la parte mecánica entre la parte de los actuadores, dependiendo del tipo de actuador que nosotros vamos a trabajar, pues son los elementos que nos van a permitir hacer la transmisión del movimiento. En algunos casos va a ser necesario que esta transmisión del movimiento se realice, ya que no es posible tener una actuación directa, ¿no? Imaginen, este es un eslabón de un manipulador, este es otro, y por aquí tendríamos, por ejemplo, la base, la que va a hacer que este eslabón gire, por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de ver así. Entonces, cuando estamos hablando de una actuación directa, se refiere que los elementos motrices o los que generan el movimiento, más que los elementos motrices, como podrían ser los motores eléctricos, los motores neumáticos, hidráulicos o los mismos pistones, no pueden estar acoplados directamente a cada una de las articulaciones, como este sería el caso, ¿no? Aquí tendríamos un motor en la articulación del codo, voy a poner aquí M, ¿sí? Y tendríamos en el otro caso aquí el otro motor. Y a esto se refiere con actuación directa, es decir, estar vinculado directamente sobre lo que iba a ser, vamos a suponer que este estuviera de cabeza y va a ser nuestro motor, que va a hacer girar la base del manipulador, ¿no? Cuando no es posible tener esto por diversas circunstancias, ya sea que esto represente que el motor tenga que desarrollar un torque más grande, ¿sí? Porque si lo vemos ya desde el punto de vista estático, con lo que ustedes ya analizaron en la parte de estática, las cuestiones de los repasos de básicos de mecánica, aquí podríamos considerar que el torque, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda a qué es igual el torque? Distancia por fuerza. Distancia por fuerza o fuerza por distancia. Acuérdense que es un producto vectorial y vamos a tener, y gracias, ahí tenemos que considerar, por ejemplo, esto. Pero en la cuestión de la fuerza, pues obviamente estamos considerando el peso del objeto que va a desplazar, ¿no? O tan solo, si nosotros estamos haciendo este análisis en esta posición, el mismo eslabón, pues contiene un peso, ¿no? Aunque tenemos, pues, considerados aquí un determinado centro de masa. A ver si lo puedo dibujar como centro de masa. eh, este objeto, bueno, pues tiene un determinado peso. Oh, ahí está, más o menos. Híjole, se me fue ahí, perdón.
Entonces, esa concentración del peso, pues, de su propio eslabón está a un determinado distancia, longitud, dependiendo de la forma, ¿no? Acuérdense también de los centros de masa, de los centros instantáneos de rotación y esas situaciones que se tienen que considerar. En el caso de este, que es pues una representación del eslabón como una barra, pues va a estar a la mitad de la longitud, ¿no? O un medio de la longitud. Y ahí esto nos va a generar pues un determinado torque, ¿no? Torque que tiene que al menos contener este motor para poder mantenerlo en equilibrio, pero en cuanto empecemos a moverlo, pues obviamente ese torque tiene que ser mucho mayor al que se está desarrollando para poder vencer, estar desarrollando con el peso propio de la carga, con el peso propio del, perdón, con el peso propio del eslabón y generar esas fuerzas contrarias, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor lo estamos considerando y tenemos un torque determinado, pero este motor, si el torque que necesita mover también es considerable, pues obviamente las características de este motor van a ser también elevadas, grandes, ¿no? Y eso significa que eso también va a influir en el peso del dispositivo, ¿no? Y es por eso que a lo mejor este motor necesitamos trasladarlo a esta parte de acá abajo, ¿no? Y prescindir de estos elementos directamente sobre las articulaciones. Eso es a lo que se refiere con la actuación directa, pero por la situación, por cuestiones de que no podemos o está representando que eso signifique que tengamos aquí un motor más grande, para eso se pueden utilizar lo que van a ser nuestras transmisiones. Y dentro de las transmisiones, pues veremos que existen diferentes elementos para poder realizar eso, ¿no? Tanto desde, si fueran motores eléctricos de corriente directa, de corriente alterna o cilindros hidráulicos, cilindros neumáticos, cada uno de ellos vamos a identificar que tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Obviamente, aunque tengamos transmisiones que nos permitan compensar esa falta de torque, va a llegar un momento en que tal vez esa transmisión sea muchísimo más grande, mucho más pesada que la parte del actuador mismo y represente que tal vez la implementación de un motor de este tipo no sea viable, ¿no? Es por eso que se cambian de tipos de energías o de impulsiones, pero eso ya lo platicaremos más adelante. Entonces, ahorita seguimos platicando cuestión de las transmisiones. Entonces, principalmente esa es una de las necesidades que se tiene desde el punto de vista de la robótica, el por cual se deben de considerar e implementar, ¿no? En la cuestión del diseño de este tipo de manipuladores, pues estas transmisiones vamos a ver que vamos a tener circuitos, perdón, clasificaciones de elementos mecánicos que nos van a permitir hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a tener dispositivos o implementación de elementos mecánicos para eh, cambiar tipo de movimiento. ¿Sí? Otro de los sistemas que vamos a utilizar es para cambiar dirección y sentido. Dirección y sentido del movimiento, ¿no? Y, ouch, el último, ahorita lo mencionamos, es tipo, dirección, sentido y la cuestión de, bueno, se van a en la clasificación de los frenos mecánicos, ¿no? Frenos o bloqueo del movimiento. Ok, bueno, principalmente dentro de las transmisiones y de las transmisiones de los manipuladores robóticos es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, transmisiones o mecanismos para poder hacer un cambio de tipo de movimiento. Principalmente, pues debemos de considerar los tipos de movimiento que estamos realizando, que en el caso de los manipuladores, pues son los que nosotros hemos estudiado, que son movimiento de traslación, movimiento de rotación, o un movimiento lineal y un movimiento rotativo. Entonces, cuando estamos hablando de transmisiones o de mecanismos que nos van a permitir hacer un cambio de tipo de movimiento, ¿cuál podríamos mencionar? A ver, recuérdenme de los que ustedes ya analizaron. ¿Qué elementos mecánicos nos van a poder permitir hacer un cambio de tipo de movimiento? Mm,
mecanismo manivela corredera. Manivela corredera. Ok, bien la manivela, corredera también. En ese caso, el de manivela corredera, bien, déjenme ver si lo puedo dibujar. Yo creo que va a ser mejor con este. Tendríamos aquí un punto, si lo vemos, como si fueran vectores, que estaría el otro elemento que se va a desplazar, obviamente, dentro de la guía o la camisa. Y en este caso vamos a tener una transformación. Aquí, ¿qué estamos convirtiendo? ¿Qué tipo de movimientos estamos convirtiendo? Rotacional en lineal. Rotacional en lineal. Ok, vamos entonces a tener aquí un movimiento de entrada rotatorio. Entonces vamos a suponer que aquí vamos a tener el actuador del motor. Y en este caso, este motor va a girar, ya sea en sentido horario o antihorario. Y esta parte de giro en la manivela va a hacer que la biela se acople mecánicamente y convierta ese movimiento de rotación en traslación. Bien. Y esta transformación, bueno, va a tener sus ventajas mecánicas correspondientes dependiendo del análisis cinemático que tengamos de este elemento para poder determinar si nos va a aumentar la fuerza, si nos va a disminuir, si la velocidad que desplazamiento, cómo va a ser, ¿no? Pero antes de eso, podríamos identificar también si este mecanismo podría considerarse como reversible. ¿A qué se referirá con si es un tipo de mecanismo reversible o un sistema reversible? Que puede hacer movimiento en sentido opuesto. ¿Sentido contrario? Sentido contrario. No, no es tanto con el sentido de movimiento. O sea, se refiere que Puede Que pueda ser. Ajá. transformar el movimiento, por ejemplo, lineal a rotacional. en O sea, este pasar caso, de, bueno, como dijo el compañero Arturo. sí, sí. Pasar, en este caso, sí, como decían, estamos primero teniendo como entrada el movimiento rotacional. Es decir, estamos considerando que el motor está aquí, como si nosotros estuviéramos aplicando un motor eléctrico, está haciendo girar esta manivela, la biela se acopla, entonces como salida tenemos este movimiento de vaivén, pero es un movimiento lineal. Sin embargo, si fuese un sistema reversible, aquí lo que podríamos nosotros hacer es aplicar una fuerza, en este caso sobre el pistón, vamos a llamarlo así, en este elemento mecánico, aplicar una fuerza y por la cuestión del movimiento vamos a hacer que esto empiece a girar. Entonces a eso se refiere con un sistema reversible, que nosotros pudiéramos tener en ambos sentidos la cuestión de funcionamiento de este sistema. Y no solamente en sistemas mecánicos, pudiéramos tener esas cuestiones reversibles. Por ejemplo, ¿conocen los piezoeléctricos? Sí, ¿verdad? Sí. Es un sistema también reversible. ¿A qué se refiere? Bueno, voy a tratar de... Bueno, no, voy a dibujar su esquemita. Acá se refiere con que es reversible. ¿Cómo funciona un piezoeléctrico? A ver. Se le incluye un voltaje en las terminales y Ajá. genera un impulso. No me acuerdo si era electromagnético. Bueno, el chiste es que generan un impulso en la salida, pero también puede ser golpeado, puede ser movido y Ajá. genera uno proporcional en la salida de los cables. Exacto, sí, gracias. Ahí en este sentido, supongamos, este es mi superamplificación de un cristal de este piezoeléctrico, un piezo. Si yo le aplico presión, que es fuerza sobre área, de esta forma, pues lo que voy a conseguir es que se deforme esta cosa, ¿no? Pero también esa deformación que estoy hoy generando, va a provocar que se genere una diferencia de potencial en esas terminales, ¿no? Entonces, yo podré tener aquí un voltaje en las caras, vamos a suponer. Y de este lado, bueno, tendríamos esta deformación, ¿no? Así. Sin embargo, nosotros, si generamos, en lugar de meter esta presión, ahora lo que hacemos es suministrar voltaje o pequeña diferencia de potencial en estos puntos, lo que vamos a obtener es una deformación, pero en sentido inverso de este sistema. Entonces podríamos considerar que este es un elemento pues bidireccional que puede comportarse o puede
sí, darnos respuesta en ambos sentidos, ¿no? Y ahí está que los piezoresistivos nos podrían servir para que dependiendo de una determinada presión, perdón, los piezoeléctricos nos generen una diferencia de potencial en las terminales, podríamos tenerlos como sensores, ¿no? O micrófonos, por ejemplo. Hay algunos micrófonos piezoeléctricos que nos permiten que esa presión que genera las ondas de audio, de sonido que impactan sobre una membrana, pues puedan generar esa onda eléctrica, ¿no? Pero viceversa, si yo hago que una señal eléctrica varíe en el tiempo, se la suministro, y puede hacer vibrar estas paredes o deformarlas a una determinada pues, frecuencia con un determinado comportamiento, y si lo ponemos en una membrana, pues ya tendríamos nosotros un altavoz, ¿no? Un pequeño zumbador o alguna de estas situaciones. Entonces, tenemos que este elemento nos permite tener una bocina o un micrófono, ¿no? Entonces, hay aquí elementos mecánicos que de la misma forma podemos hacer ese sistema reversible. En el caso de este tipo de mecanismo que nos va a cambiar el movimiento, puede ser que tengamos entrada de rotación y tengamos a la salida de desplazamiento lineal, o lo ocupemos de lineal para obtener salida rotacional, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los motores de combustión interna, tenemos una entrada de presión, provoca un desplazamiento lineal aquí y nos genera una rotación a la salida, ¿no? Y por lo general nosotros lo ocuparíamos aquí. Bien, ¿qué otro elemento, otro mecanismo podríamos considerar como de tipo de movimiento, cambio de tipo de movimiento? Ya tenemos ya la manivela. ¿Qué otro? Mecanismo de 4 barras. Mecanismo de 4 barras. Ok, ¿aquí qué estaría cambiando? El de 4 barras, déjenme dibujarlo rápido. Aquí tenemos una barra, 2, 3, vamos a poner 4. Y aquí tenemos nuestras inserciones en los puntos de apoyo. Y se considera este elemento que está anclado a tierra, ¿no? Pongamos. O a un elemento estructuralmente rígido. Ok. ¿Ahí qué tipo de movimiento estamos cambiando? De un rotatorio a un oscilatorio. Ah, bueno, pero el movimiento que se está realizando sigue siendo de tipo rotacional, aunque sea solo por un espacio. Estamos hablando de que sigue girando, vamos a llamarlo así. Pero bueno, podríamos estar limitando más bien ahí los movimientos de rotación, pero sigue siendo un giro. Parece que la clasificación principal del tipo de movimiento es movimiento lineal y movimiento rotacional. Que sí, esa oscilación tal vez, dependiendo de la función, hay algunos mecanismos, eso sí, lo podríamos considerar. Por ejemplo, el mecanismo de Chebyshev, si lo estudiaron, o los mecanismos generadores de línea recta, ¿se acuerdan de ellos? Más o menos. Bueno, el chiste es que dependiendo del punto donde nosotros estemos haciendo nuestro análisis y diseño, pues estos puntos podrían, o estos elementos de inserción, podrían llegar a generar a lo mejor un movimiento lineal, ¿no? O aproximadamente lineal. Ahí sí podríamos considerarlo como un elemento mecánico de cambio de tipo de movimiento. ¿Algún otro? Piñón cremallera. Piñón cremallera, ese sí, creo que sí lo define un poquito más, ¿no? Bueno, esto también, nada más que con sus pequeñas limitaciones. Sí, tendríamos aquí voy a tratar de dibujar acá abajo, nuestra cremallera. Vamos a tener nuestro piñón. Obviamente, pues nos faltan ahí la cuestión de los dientecillos. A ver si se los puedo dibujar rápido. Pongamos que estos serían nuestros dientes de nuestra cremallera, ¿no? A todo a lo largo. Ok. Y aquí está nuestro piñón. Vamos a ver entonces que podemos nosotros ingresar aquí el motor, poner el motor directamente aquí acoplado a nuestro piñón. Y como salida del sistema, pues va a ser el desplazamiento de este sistema en ambos sentidos, ¿no? Y ahí tendríamos un cambio de movimiento rotacional a movimiento lineal. Y si nosotros consideramos en sentido inverso, ¿podríamos generar ese movimiento? O sea, ¿lo podemos hacer en sentido inverso?
¿De lineal a rotacional? Sí. Sí, ¿no? Sí, en este caso sí lo podríamos hacer. Nosotros a lo mejor queremos convertir esta oscilación de vaivén en este elemento mecánico, pero de un movimiento lineal, ¿no? Que va, se extiende, se contrae, se extiende, se contrae, y generar un rotacional que también a lo mejor esto va a estar oscilando, ¿no? Y si nosotros estuviéramos haciendo esa oscilación, a lo mejor si utilizamos un mecanismo de este tipo también en sentido inverso, de donde vamos a tener el sistema de entrada que es de oscilación y el de salida que pudiera darle una revolución completa, tal vez eso lo podemos meter a un generador y ya estamos con la cuestión de las olas del mar que nos hace que vaya y venga y poderlo implementar en un generador. Pero bueno, aquí en el caso de los robots también lo pudiéramos aplicar por si nosotros quisiéramos, por ejemplo, convertir, tenemos un pistón, ¿no? Un actuador lineal, lo tendríamos aquí a esta especie de esta cremallera y lo tenemos en la salida del motor, que va a ser la oscilación de un eslabón. Eso también lo podríamos ocupar. Entonces, en función de la extensión de la contracción, sería el ángulo de ese eslabón aquí en esta articulación. También lo podemos ocupar. Algo muy similar que pudiéramos utilizar en este sentido sería, por ejemplo, el tornillo sin fin. ¿Cómo es que funciona el tornillo sin fin? Lo podríamos ocupar para cambiar de rotacional a lineal. Sí. Sí, claro. ¿Cómo opera? A ver, díganme. ¿Cómo? ¿Cómo, por ¿Cómo favor? opera o cuál es el principio de Ah, funcionamiento? es una cuerda que no avanza como tal, o sea, nada más está sobre un eje. Ok. Bueno, técnicamente como si no avanzar, pues sí avanza, ¿no? Tenemos aquí Bueno, o sea, sí avanza, pero parece el infinita, ¿no? tornillo. Lo que pasa es que el tipo de arreglo que tenemos, esta cuerda, por lo general, nosotros ponemos el motor en este elemento, ¿sí? Y hacemos girar el tornillo, ¿no? Entonces, al hacer el girar el tornillo, si no tuviéramos restricción en nuestra tuerca, que es por lo general el elemento que viene unido a este mecanismo, y esa tuerca a su vez va anclada pues a lo que nosotros queremos desplazar, pero aún así, esta tuerca que nosotros restringimos el movimiento, pues va también sobre guías, y aquí sobre podemos montar la carga, ¿no? Supongamos que sobre esta misma tuerca estoy montando un elemento para meter una carga que voy a desplazar en este sentido. Hacemos girar ese motor, ese tornillo, y va a tener como resultado pues el desplazamiento de ese elemento. Entonces estamos haciendo una conversión de rotacional a lineal. ¿Lo podría hacer en sentido inverso? Sí, no, ¿por qué no? Depende, ¿de qué depende? No sabría explicar por qué, pero siento que sería difícil que lo hiciera inverso, ¿no? Ok. ¿Por qué sería difícil? Porque solamente avanzaría en la línea de la cuerda. Ok. Aquí en este caso, si se dan cuenta, va a depender, pues si han trabajado un poquito con la parte de los tornillos sin fin, va a depender del ángulo de la hélice o de la cuerda, como le llaman, el paso o avance de la cuerda, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, las mesas de desplazamiento de los tornos o de las fresas, utilizan lo que se le llaman tornillos con cuerda ACME, que es una cuerda especial precisamente para tener menos fricción, tener una mayor cuestión de fuerza y demás, o los famosos tornillos embalados, que incluso esos cuentan con pequeños valeritos para tener una menor fricción y desplazarse de una mejor forma. Pero dependen de este ángulo para poder tener el avance. Por lo general, a este motor necesitamos darle muchísimas vueltas para que apenas se desplace unos cuantos milímetros, ¿no? O, por ejemplo, una relación, no sé, 10 a 1, 20 a 1, en donde nosotros necesitamos que el motor dé 20 vueltas para que apenas se desplace, no sé, 1 milímetro. Y esta relación de reducción, pues vamos a tener también, pues, cuestiones. Por ejemplo, si es un mecanismo de reducción y tuviéramos a la entrada, por ejemplo,
100 RPM y la relación de reducción en este caso es 10:1, ¿cuál sería la salida en relación a la velocidad, por ejemplo? 10. 10, exactamente. 10 unidades. Ahorita no veamos si son milímetros o metros, ¿no? Aquí la cuestión que estamos traduciendo. Pero ¿qué pasa con el torque? O con la fuerza que estoy implementando. ¿Es igual? ¿Se reduce? Por ejemplo, si yo le pongo, no sé, 100 kilogramos, no, 100 gramos fuerza, no kilogramos. 100 gramos fuerza. Me puso la mayúscula. Ahí está. ¿Qué va a pasar a la salida con este elemento? ¿No se supone que los RPM bajan? Bueno, la velocidad baja, pero la fuerza aumenta. Pero la fuerza aumenta, claro que sí. ¿Por qué pasa eso? Am, Pues para conservar la energía. Conservar la ¿Por qué energía, no? sí, pues muy buena respuesta, efectivamente. Dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces necesitamos conservarla. Y lo hemos visto con muchos elementos de este tipo, efectivamente. Lo que es esa energía, pues podríamos considerarlo como la potencia mecánica, ¿no? Entonces, no deberíamos de tener pérdidas de potencia, y si las hay, pues sería por otra, se está convirtiendo la energía en otras cuestiones que no son útiles, como puede ser el calentamiento por fricción, el ruido que puede llegar a generar, etcétera, son pérdidas, ¿no? Y como tal, como pérdidas, hay elementos que tienen mayor eficiencia, es decir, que esa energía que se está ingresando al sistema puede ser aprovechada de mejor forma y obtener esta relación de fuerza y de velocidad constante, ¿no? O estable, sin que podamos decir que a la salida tenemos pérdidas de esa potencia o de energía. Sí, definitivamente, como dice su compañero, bueno, pues en este caso, ¿qué pasaría entonces con la fuerza? Va a aumentar. Entonces, estos elementos también pueden ser considerados para poder hacer una conversión de estas variables, ¿no? Poder tener esas relaciones de reducción o de aumento. Y obviamente en este tipo vamos a tener una reducción en velocidad, pero un aumento en fuerza. Y como decía su compañero, si lo podemos convertir, va a depender de esta relación de reducción. Si la relación de reducción es muchísimo, muy grande, no sé, 1000:1, quiere decir que pues para tendríamos que hacer 1000 vueltas para que apenas se desplace una unidad, o sea, 1 milímetro, dependiendo del ángulo o el paso de la hélice. Pero entre mayor o más grande sea la relación de reducción, es como si nosotros hiciéramos lo siguiente. Acá está. Nosotros tuviéramos en contacto, por ejemplo, un engrane o polea. Desplázate, no se quiere desplazar. Con una polea, un engrane pues muchísimo más pequeño, ¿no? Obviamente la relación de reducción va a hacer que nosotros tengamos diferentes características. Por ejemplo, si nosotros metemos esas 100 RPM aquí, en el piñón, en el pequeñito, ¿cómo va a ser la velocidad a la salida en el grande? Vamos a suponer que este fuera nuestro motor o nuestra entrada, M1. Y esta sería nuestra salida M2. ¿Cómo sería esa relación? creo que M2 tiene menos velocidad, ¿no? En este caso tendríamos una relación de reducción en cuanto a velocidad, que va a depender, ahí es más fácil, a lo mejor eso sí lo analizamos, ¿de qué dependía de esa relación de reducción físicamente? Del número de De dientes, ¿no? dientes. Del número de dientes, en el Ujú. caso de los engranes, y si no pudiéramos contar el número de dientes, ¿de qué dependía? ¿De qué otro? Del diámetro. Del diámetro, o también conocido Diámetro. como paso diametral de los Ujú. engranes, o de las poleas, el simplemente diámetro de contacto. Y aquí dice que pues vamos a hacer una relación, una división en cuanto a la parte del diámetro mayor, diámetro menor, para poder identificar la relación que tenemos con respecto a ellos, y dependiendo de dónde sea nuestra entrada, pues sería de reducción o de incremento, ¿no? En el caso, pero como vemos, aquí la cuestión lo podríamos analizar de la siguiente forma. Déjenme ver si cabe. Podemos tener aquí a la entrada 100 RPM y a la salida, suponiendo que fuera 1 a 10,
¿cuánto tendríamos? Pues 10, ¿no? 10 RPMs. Hablando de RPMs. Revoluciones por minuto. ¿Y qué pasaría con la fuerza? A lo mejor aquí tendríamos 10 newtons. Y a la salida, ¿cuánto tendríamos? Es decir, ¿cuánto torque tendría el M2? La relación de torque no tiene nada que ver con la relación de velocidad, ¿verdad, profe? Sí, ¿Sería la inversa? ¿O es inversamente proporcional, digámoslo así, a la parte de entrada y de salida. entonces, Entonces, si sería 1 a 10, sería El otro 10 100 a la 1, salida? 100 newtons, ¿no? 100 newtons, es correcto. Ah, Ajá. ¿Sí? Gran Y, respuesta, feliz. y aquí está la cuestión que ustedes comentan, ¿no? De conservar la cuestión de la energía. Vemos que tenemos 100 RPMs con una salida de, perdón, de aquí en este caso de 10 a la salida. Aquí entran 10 newtons, salen 100, pero vean la relación que tendríamos entre estos, ¿no? Esto sería, digamos, la potencia, uy, se perdió mi cursor, la potencia de entrada, y esto sería mi potencia de salida. Si nosotros hacemos una multiplicación, pues ahí vamos a tener, tenemos 1000, y a la salida vamos a tener 1000. Si no tuviéramos pérdidas, ¿no? Es algo muy similar a lo que tuviéramos con, voy a borrar esta cosita de aquí, con nuestros elementos desde el punto de vista eléctrico. ¿Qué podríamos nosotros hacer como equivalente a este sistema? Es decir, tenemos un elemento que nos reduce una variable, pero a su vez aumenta la otra. ¿De cuál elemento eléctrico estoy hablando? Un transformador. El transformador, es correcto. ¿Qué pasa con el transformador? Tenemos aquí nuestro transformador primario, nuestro transformador secundario y obviamente pues sus devanados y ahí la relación entre ellos, ¿no? Oh, perdón. Supongan que es un devanado, disculpen ustedes este pulso. Ahí está la relación del devanado primario, del secundario. ¿Y qué pasa aquí? reduce voltaje pero aumenta corriente. Puede ser que reduzca el voltaje o puede ser que lo aumente, depende, ¿eh? O sea, este elemento puede ser utilizado en ambos sentidos igual. Por lo general, como decía su compañero, lo utilizamos pues para tener a la entrada, vamos a poner 120 volts. Y es muy común que los utilicemos pues para tener una fuente de 12 volts, ¿no? De corriente directa, obviamente pues ya con sus elementos de rectificación. Si estamos hablando de simplemente el transformador, tendríamos a la entrada 12 volts de alterna y a la salida, perdón, 120 volts de alterna a la entrada y 12 volts de alterna a la salida. Y por lo general, supongan que es una fuente que nos va a generar de aquí a la parte baja 1 amper. ¿Cuánto amperaje consume el elemento a la entrada? ¿No han checado eso? ¿Ahí cuánto tendríamos de potencia a la salida? 12 volts por 1 amper. Tendríamos la fabulosa cantidad de 12 watts. 12 watts. 12 watts. 12, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que tener a la entrada? Pues los mismos 12 watts, ¿no? Ujú. ¿Están de Sí. acuerdo con eso? Sí, lo mismo. Entonces, un mili. No. Sí, no. No, un mili no. No. No, no. A ver, Por ahí voy. va, por ahí va, por ahí va. ¿Punto 1 amper? Punto 1 amper o 100 miliamperes, por lo general vamos a Ujú. encontrar aquí. A 0.1 amper. Sí, es correcto. Y si no sé si se han percatado, por ejemplo, sus dispositivos, los electrodomésticos, los fusibles con los que cuenta. Por lo Son de- general, esos fusibles son de 1 amper, 2, ya sí exagerado 3 amperes, ¿no? No sé, por ejemplo, los reguladores de tensión que le ponemos a las computadoras o a los televisores, no son muy grandes, ¿no? Estamos hablando que por mucho son un par de amperes. Pero a la salida, ¿qué pasa? Tenemos menos voltaje, pero la parte de la corriente que nosotros podemos obtener es mucho mayor, ¿no? Y ahí se ve la relación del sistema que mantiene o intenta mantener la cuestión de la potencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo necesito demandar más corriente? Si este elemento no está limitado,
tal vez no lo empiece a proporcionar la corriente, pero ¿qué le va a pasar al voltaje? Por ejemplo, si esto yo eléctricamente lo cierro sin ninguna regulación, sin ninguna resistencia, es decir, hago un corto, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Va a consumir nada más el ampere que le estoy diciendo? Pues No, si el transformador permite más amperaje, pues va a consumir todo lo que pueda. Todo lo que pueda, exactamente, pero ¿qué creen que le va a pasar al voltaje? Es decir, ¿Colapsa? ¿cuánto voy a poder medir aquí? Claro. Entonces, cuando nosotros vemos que un sistema no puede suministrarnos esa potencia, o perdón, esa cantidad de corriente, pues lo toma de aquí para poderlo intentar, pero hay caída, ¿no? Entonces trata de mantener siempre la misma potencia. Entonces, si a lo mejor estoy estresando este sistema que está diseñado para 12 watts, lo estreso y quiero obtener 2 amperes, tal vez nos los dé, pero el voltaje vamos a tener una caída. Entonces, hay sistemas, incluso, por ejemplo, en un motor, pudiéramos estar midiendo el voltaje que tenemos ahí entre las terminales, y si nosotros lo bloqueamos ese motor, impedimos su rotación, lo que va a suceder es que la corriente suba, porque vamos a necesitar mayor corriente para que esos devanados hagan el giro por la cuestión del par eléctrico, etcétera, etcétera. Y lo que va a pasar también en las terminales es detectar una caída de voltaje, ¿no? Entonces podemos determinar incluso que un motor se está trabando, ya sea por el disparo de la corriente o por la caída de tensión. Lo mismo que pasa, por ejemplo, no sé si les ha llegado a tocar ver o por su casa haya talleres de, ¿cómo se llama? De herrería. Y si su instalación no es lo correcto, de hecho, pues si están tomados a la corriente de una instalación doméstica que no es lo correcto, pues siempre nos pasa, ¿no? Está soldando el vecino y ¿qué le pasa a nuestra iluminación, en nuestros focos? Pues de hecho, profe, a mí me pasa Sí. mucho hasta con la lavadora, que no sé si se escucha al fondo, pero pasa mucho No. así con el taladro, la compresora o con la lavadora de mi mamá, igual se ve la reducción de tensión en el voltaje de la casa. Y eso pasa es, con el horno de sí, microondas. hasta es que también muy común. Los dos al mismo Ujú. tiempo, la lavadora, el microondas o el taladro, así también hay Y a mí me mucho. pasa con el Igual. microondas. A mí con el Sí, microondas me pasa. entra en crisis la casa. Bueno, ¿Alguien hay sabe cómo que, ayudarme, por favor? claro que sí. Ahí la cuestión es, primero hay que identificar bien tu sistema de tierras, que por eso está tal vez buscando el cerrar el circuito y el regreso, y la cuestión donde la encuentra más viable es en todos los elementos que estás conectando a la vez. Esta caída de tensión, ese que se bajan los focos, es simplemente porque la potencia que está, digámoslo así, suministrada o calculada para esa habitación o para esa casa, nosotros superamos esa carga estimada. Entonces, al estar conectando más elementos, hay esa caída. En el caso de que por cualquier dispositivo electrodoméstico que conectemos, como la lavadora o que el horno de microondas, un taladro, un simple taladro, no te debería de hacer que baje la intensidad luminosa de tus focos, es porque la cuestión de las tierras o el sistema de tierras está mal, ¿no? Y eso sí es crítico porque eso también puede generar incluso calentamientos en las horneras, en tu centro de carga, y eso pues conlleva muchos problemas de falsos contactos y va a ir poco a poco empeorando, ¿no? Entonces, si no se hace un Profe, arreglo, sí. Sí, adelante. pero para eso tendríamos que llamar ya a un técnico, ¿no? Pues sí, tenemos que identificar. Por lo general, en esta situación, te deben de poner tu break, tus centros de carga, así se les llama, para poder dividir los circuitos en estos, ¿cómo se llaman? Estos fusibles o termomagnéticos, ¿no? Y esos centros de carga por lo general vienen divididos de 30 amperes en 30 amperes. Les digo, son suficientes para poder echar a andar, ¿cómo se llaman? Estos electrodomésticos, ¿no? Y la cuestión, pues un primer vistazo es checar bien tu tierra, que esté bien hecha. Hay muchas veces, no sé el caso, pero que la cuestión de la tierra nada más la ponen directamente a una varilla, o incluso a lo mejor algún falso contacto en cuestión de la toma de
la llegada, de la bajada, como se conoce, ¿no? En la cuestión del neutro, y la fase es la que está haciéndose todo el esfuerzo, pero no hay regreso adecuado sobre el neutro, y es por eso que están presentando esas bajadas. Sí, efectivamente, no les debería de recomendar que lo hicieran ustedes, pero pues bueno, ya cuando estamos avanzados en la cuestión de eléctrica, pues son cuestiones más sencillas, ¿no? Simplemente checar bien las conexiones conexiones físicas, que estén bien apretados, que haya una buena conexión, que haya un buen conductor, incluso esa cuestión de los conductores, las instalaciones, bueno, ya si fue la instalación, pues ya no hay mucho que hacer, tendrías que cambiarle toda la instalación, pero también el utilizar conductores más delgados hace que esta situación se presente muy común, porque al reducir la área de sección transversal, ¿qué pasa de un conductor? Cambia la posibilidad de cargas, bueno, no de cargas, de transferir corriente. Sí, de transferir corriente, de manejarla. Si nosotros utilizamos un cable de menor calibre, tenemos una sección transversal menor. Al tener una sección transversal menor, lo que pasa con estos elementos es que la impedancia sube. Y hablo de impedancia porque estamos hablando de corriente alterna, y recuerden que la impedancia es la cuestión de la resistencia y la reactancia, ¿no? En este caso es reactancia inductiva. Y baja aumenta la impedancia, pues simple y sencillamente porque tenemos menor cantidad de material por la cual va a circular esta corriente, y eso, acuérdense que la resistencia quiere decir que es la oposición al paso de la corriente. Entonces, al haber menos material, el único camino que le quedaría es el aire, y el aire tiene mayor oposición que el mismo material que estoy utilizando, ¿no? Por eso es que cuando utilizamos un conductor de menos calibre, tenemos una mayor dificultad para poder trasladar esa corriente. Y al tener una limitación en corriente, si nosotros vamos a demandar esa corriente extra, pues lo que va a hacer es tomarla de la parte de cuestión del voltaje, porque la cuestión de potencia que tenemos asignados o en el circuito, lo que nuestros transformadores dan, es constante o intenta ser constante, ¿no? Y es por eso que se presentan esas caídas, esas bajas de tensión, ¿no? Y les decía, por ejemplo, hay sistemas que requieren más potencia eléctrica, por ejemplo. Y esos sistemas que requieren mayor potencia eléctrica, pues para evitar que tengamos un consumo de corriente muy alto, porque también el manejar corrientes altas, híjole, ya me salí del tema, pero ahorita regreso a la parte mecánica, porque es igual, ¿no? La parte mecánica es igual en el sentido que tenemos que estar manejando las potencias. Y obviamente aquí tenemos nuestras analogías. Por ejemplo, en el caso de la corriente eléctrica, ¿a qué variable pertenecería aquí en la cuestión mecánica, en este arreglo? ¿A la velocidad en RPMs o a la fuerza newtons metro? A la fuerza newtons, perdón. Todavía no sacamos torque. ¿No los newton? A los newtons, al torque que pudiera generar ya cuando estamos hablando de una determinada distancia. La corriente, podríamos hacer su analogía con respecto al torque. Mientras que la velocidad, pues nos podría representar la diferencia de potencial que está en ese sistema. Entonces, si nosotros tenemos sistemas con mayor alimentación a la entrada, vamos a generar o vamos a requerir poquita corriente a la entrada. Entonces, sistemas a los que van muy rápido, con muchas RPMs, tienen poquita fuerza. Y ahí lo vemos con motores que giran muy rápido. Esos motores de 3600 RPMs no generan torques muy grandes. Si esos motores yo los quiero aplicar para una banda transportadora que me va a desplazar una determinada carga, pues obviamente necesito reducir esa velocidad, porque también no voy a acoplar directamente el motor a esa velocidad, a un eje, a una velocidad de 3600 vueltas por minuto. Es muchísimo, muy alta, ¿no? Estamos hablando que eso desarrollaría, si yo hago girar ese eje con este determinado brazo de palanca para una banda, estamos todavía amplificando esa velocidad lineal, ¿no? Entonces, es extremadamente alta. Por eso hay que bajarla, y también con eso estamos subiendo la fuerza y que estamos compensando la potencia. Entonces, lo mismo estamos utilizando aquí. Este es otro aspecto. Básicamente es lo que se deriva las preguntas que les estoy haciendo ahorita, o los comentarios que estamos haciendo, de estos elementos, que también aparte de permitirnos cambiar el tipo de movimiento, que es de lineal,
a rotacional o de rotacional a lineal, lo que tenemos que considerar es esa relación que existe entre ellos, que puede considerarse como relación de reducción, para ver cuánto reduce nuestra velocidad de rotacional a lineal, aquí de rotacional a lineal, pero por ende vamos a tener un aumento en la fuerza. Si se dan cuenta, que es piñón cremallera, tiene una relación de reducción muy, pues no, bueno, no muy baja, relativamente baja a comparación de este otro arreglo que tenemos acá al lado, en donde la relación de reducción es mucho mayor. Por ende, uno va a tener mayor fuerza, menor velocidad, menor desplazamiento, y el otro va a tener mayor velocidad, pero menor fuerza. Y esto lo debemos de considerar en todos los mecanismos que también estemos utilizando o pretendamos utilizar en estos arreglos de los manipuladores robóticos. ¿Por qué? Porque si yo pretendo, por ejemplo aquí, si tuviera yo una carga en este elemento y lo voy a hacer con una configuración tipo escara, que en uno de los elementos lo vemos más adelante, el último elemento, una de las articulaciones hace una extensión y una contracción, flexión y extensión. ¿Sí? Para subirlo y bajarlo, esta carga, y tal vez hacer apilado o insertar, por lo general una escara se había diseñado para insertar piezas en tarjetas perforadas, se levantaba, se insertaba, etcétera. Pero este proceso de levantar, de subir una carga y de bajarla, va a depender mucho de la carga máxima que vamos a levantar. Entonces, si esta carga es considerable y yo estoy utilizando un arreglo de piñón cremallera para ese desplazamiento, lo que voy a tener aquí es que posiblemente esa carga pueda invertir el movimiento. Es decir, si el actuador estaba girando para que se desplazara la cremallera y levantar la carga, si nosotros quitamos energía al actuador o al motor, puede que la misma carga venza esa fuerza y haga girar el motor, y eso no es adecuado, porque para mantener la carga elevada necesitaríamos mucho voltaje o tener esforzado este motor, y va a llegar el momento en el que pueda fallar, se quemen los devanados, ¿no? Sin embargo, si utilizo esto, ¿qué sucede? ¿Qué ventajas o desventajas pudieran ver en eso? Profe, ¿qué es el Sí. devanado? Los devanados son los bobinados que van a estar dentro de los motores. Por ejemplo, si fuera un motor de corriente directa, muy común, pero con imanes permanentes, voy a tratar de dibujarlo. A ver, espérenme, déjenme. Ah, ok, sí, sí, que tiene su círculo alrededor completo de imanes para que siga el movimiento rotacional, ¿no? O sea, En el caso de imanes permanentes, voy a tratar de dibujarlo aquí para no cambiar. Háganse cuenta que este es un imán, está con un polo norte, un polo sur, y en el centro está nuestro rotor. Este rotor, lo voy a tratar de dibujar como si fuera un cilindro. Dentro de ese rotor están las bobinas, así como conocemos la de los transformadores, que están sus devanados o sus embobinados. En el motor también tenemos esas cuestiones, solo que la cuestión de las bobinas pues viene de otra forma, ¿no? Dependiendo de ¿cómo se llama? De las ranuras que tenga. No sé si alguno de ustedes, por curiosidad, ha abierto un motorcito de los juguetes de sus hermanitos, de sus sobrinos, o los suyos, hace mucho, ¿no? La curiosidad, por algo son ingenieros, me imagino que son curiosos. ¿No? ¿No son mi mamá curiosos? dice que soy destructor. Ah, Por dos. tienes el don. Sí, si nadie en alguna vez desarmó un juguete o un electrodoméstico intentando ver qué es lo que tiene adentro, les quiero informar que están equivocados de carrera. Ah, entonces voy bien. Yo he desarmado de todo, profe. Sí, aquí Por dos. una Con clave, esas tres cosas. no lo recomiendo, yo no me responsabilizo así de pero digo, me doy cuenta, yo lo hice muchas veces, pero que sí, efectivamente, una de las características esenciales para poder decir que vamos por buen camino y seremos buenos ingenieros es esa curiosidad, el querer saber cómo funcionan las cosas, y de ahí se va a desarrollar otro de los elementos muy importantes para nosotros, el ingenio, el empezar
en base a con base a todos estos conocimientos previos, pues poder tomar después decisiones en tener soluciones pues poco comunes, ¿no? Esa es la parte del ingenio. Pero bueno, estos los devanados, ¿no? Dependiendo de esas delgas, les decía, si alguna vez abrieron sus carritos y sacaron y destrozaron los motores, pudieron darse cuenta que venían aquí unas pequeñas bobinitas y dependiendo de estas ranuras, ahí se insertaban esas bobinas. Eso es lo que yo le menciono a los devanados. Entonces, ¿por qué los devanados? Que se queman. Pues sí, porque si yo, el principio del motor es, tú aplicas un voltaje en cada uno de estos devanados, o en esta bobina, vamos a llamarlo así, y cuando aplicas voltaje en esta bobina o haces circular una determinada corriente, de acuerdo a la ley de Lenz y algunos otros principios por ahí de electromagnetismo, ¿qué pasa cuando hacemos circular corriente dentro de un conductor? ¿Qué pasa? ¿Qué se genera? Crea un campo magnético. Se crea un campo magnético, y ese campo magnético con lo de los imanes permanentes, esa interacción, lo que hace son fuerzas de repulsión o de atracción, dependiendo de Ok. Entonces, esta fuerza que se repele y esta otra que se repele, a ambas se les llama par torsor o el torque, pues, debido a dos fuerzas que están interactuándose en sentidos opuestos, o par electromotriz, porque están generados de forma electromagnética. Bueno, aquí la relación que existe, digamos, ¿por qué se llegará a quemar si nosotros nos impedimos el movimiento de este motor? ¿Por qué creen? Cuando se nos llega a trabar algún elemento mecánico y nosotros estamos queriendo seguir activar el motor, por lo general nos dicen, ya déjalo, ¿no? Lo vas a quemar. No puede girar, se va a quemar. ¿Por qué creen que se quema? Porque demanda mucho más corriente para lograr el movimiento. Pero ¿por qué demandarían más corriente? ¿Cómo relacionamos el No, movimiento? no es porque necesita sacar la energía de algún modo y como no la puede sacar, Así como nosotros pues cuando estamos estresados, girando. ¿no? Necesitamos sacar Exacto. Exacto. Si no, nos vamos a echar unas frías un fin de semana, híjole, andamos mal. No, no es cierto. Si no, ya no Ya no, reaccionamos. ya, híjole, hasta que llegó alguien que nos corrigió la pandemia. Sí. Ok, no es, bueno, por ahí va un poquito cuestión de, sí, tenemos que liberar esa energía. ¿De qué forma la está liberando de forma común, digámoslo así? O sea, si operara bien el sistema, nosotros metemos corriente, se genera un campo magnético, ese campo magnético genera un par, y por ende va a hacer que rote, ¿no? Y que empiece a generar un movimiento rotacional a una determinada velocidad. Si yo lo bloqueo, ustedes dicen, no está liberando esa energía, y por ende sube la corriente y se acumula, vamos a llamarlo así, que no sería propiamente eso, que se está acumulando. Y va a llegar un momento en el que maneje tanta corriente que la resistencia de ese conductor no sea suficiente para contenerlo y prefiera abrirse como si fuera un fusible, ¿no? Por lo general, cuando se queman, lo primerito que pasa no es que se abra el conductor. Cuando se quema un motor, lo primero lo que sucede es que el aislante o el barniz se empieza a derretir. Sí. Y al Sí. derretirse empieza a haber conducción entre puntos. Si estamos hablando de una bobina, la bobina, ese arrollamiento, lo voy a ver de sección transversal. Entre aquí, le damos vueltas. Ay, lo ocupo una herramienta que no. Le damos vueltas al conductor, vamos a poner que está así. Muchas vueltas, ¿no? Hasta que llegamos hasta acá abajo y sale. Pero al estar en contacto esto, si se derrite el aislante, pues es como si pusiéramos un conductor así directo. Entonces, todos estos metros y metros y metros de conductor que representaban una resistencia de 10 ohms, al derretirse el conductor, pues hace una resistencia de 0 ohms. Y al haber 0 ohms, es un corto. Y al entrar esto en corto, pues deja de generar campo magnético y ya no gira. Es cuando decimos, ya quemaste el motor, ¿ves? Te dijimos que ya lo dejaras en paz, estaba trabado. Bueno, pero ¿por qué sube tanto la corriente y si está trabado mecánicamente? Bueno, sí, como dicen ustedes, necesita liberar la energía, pero aquí la cuestión, nosotros estamos generando un campo magnético. Ese campo magnético va a generar una fuerza, pero también al hacer girar esto, estaba generando fuerza, al hacer girar, pues, supongan que no le ponemos voltaje, y si empieza a girar, por ejemplo, los dínamos. Sí, son ¿Conocen? generadores de voltaje.
generan voltaje con el mismo principio. Es un motor, lo conectamos al revés, ¿no? Yo al menos Ajá. intenté a mi bici, le saqué el motor a un carrito, se lo puse a mi bici para ver si podía encender una lámpara y andar en la noche en ellos, ¿no? Estamos hablando de un generador de directa, porque estamos hablando de un sistema reversible. Pues, ¿qué pasa? Nosotros hacemos girar o movemos este conductor dentro de los campos magnéticos y ese cambio o variación de campo magnético dentro de un inductor genera corriente. Y esa corriente va en sentido inverso, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una corriente que se está suministrando por aquí y empieza a generar una corriente en sentido contrario. Entonces, esas dos corrientes, voy a borrar mi biela manivela que está aquí. Ouch. Aquí está. Voy a tener un poquito de espacio. Esa corriente es como si dijéramos, nosotros estamos suministrando una corriente en este sentido, pero el sistema está generando otra en este otro sentido. Eso se le conoce como fuerza contraelectromotriz o la corriente en sentido contrario debido al movimiento electromagnético que tiene este sistema. Al dejar de haber movimiento, deja de haber esta corriente contraelectromotriz, lo que hace que por este conductor, se dispare esa corriente o empiece a incrementar porque esta resistencia que teníamos aquí no es suficiente para limitar la corriente con respecto a la corriente que también nos está generando en sentido contrario. Entonces, al dejar de moverse, deja de estar presente esta corriente en sentido contrario y esta se hace más grande. Y cada vez más grande, porque entonces en este caso el sistema acuérdense que es un conductor y va a demandar muchísimo más corriente, pero se quema no porque digamos que es una corriente muy, muy, muy alta, sino que empieza a provocar calentamientos y ese calentamiento a lo largo va a derretir los aislantes y es cuando entra en corto y es cuando deja de operar. Pero bueno, eso en cuanto al torque. Y de aquí la parte eléctrica también lo tenemos relacionado por las cuestiones magnéticas. Y no sé cómo llegué hasta allá. A ver, recuérdame, ¿dónde estamos? Estamos platicando aquí de la cremallera. El comentario de que se quema. Sí, efectivamente, yo lo tendría aquí esforzándolo, tratando de generar un movimiento de rotación para levantar esto, pero este peso lo va a regresar. Y si yo no quiero que se me caiga el peso, pues necesitaría mantenerlo prendido. Y al estarlo teniendo mucho tiempo bloqueado, es lo que va a pasar. Esto va a calentar los devanados, va a derretir el aislante, va a entrar en corto y va a dejar de funcionar esto. Por eso no sería recomendable. Entonces, si va a ser una carga y lo voy a tener levantada a este punto, es mejor utilizar un elemento de este tipo, en donde necesitamos a lo mejor sí muchas vueltas, pero tenemos más fuerza. Incluso si este movimiento no se da, puede ser que se mantenga en la misma posición. Es decir, este sistema, dependiendo del avance de la hélice, del paso de la helicoidal, podemos considerarlo como reversible o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos desplazar este elemento, el tornillo, no, lo queremos hacer así, o la tuerca, la queremos hacer que se desplace de forma lineal, estamos aplicando una fuerza en este punto, en la hélice, vamos a verlo aquí, y queremos que con este plano inclinado, con esta fuerza que estamos haciendo, se vaya desplazando y genere un desplazamiento hacia acá. Pues tendría que ser una fuerza muy, muy grande para hacer que este plano inclinado haga rotar este eje. Pero antes de que esa fuerza se pueda tolerar, se pueda soportar, es más fácil que nosotros reventemos la hélice, porque acuérdense que esta pues es muy delgadita. Por lo general, si la vemos de sección transversal, es así, ¿no? Entonces, si estamos aplicando esa fuerza y queremos hacerlo girar, pues tendría que ser una fuerza muy grande para hacerlo girar, pero antes, pues rompemos esta cosa. Entonces, los dientes, la hélice se deshace. Y por eso es que nos ayuda a no ser reversible y esto evitaría la caída de este peso. Pero tenemos una desventaja. ¿Cómo sería el movimiento de este objeto? ¿Sería rápido o lento? Muy lento. Sí, sería relativamente lento, muy lento, por la cuestión de estar haciendo ese cambio de relación, ¿no? Maneja más fuerza que velocidad y sería un desplazamiento sumamente lento. Entonces, cuando también se están haciendo la integración de estos elementos de transmisión,
tenemos que considerar qué preferimos, fuerza, velocidad, o tratar de hacer un diseño que lo compense, pero no podemos obtener más potencia de la que nos va a entregar el sistema, es decir, no vamos a poder obtener más torque de lo que el motor nos va a poder entregar. A lo mejor podemos hacer que nos entregue más fuerza, y esa fuerza por la distancia tener un torque necesario para levantar este objeto, pero la velocidad del desplazamiento se va a ver involucrado. Si nosotros queremos que se mueva rápido y fuerte, pues obviamente eso es más potencia. Necesitaremos un motor más grande que pueda moverse con mayor fuerza y a lo mejor con menos velocidad, ¿no? Entonces, no sé si me explico esta cuestión de la relación de la potencia. Mecánicamente podemos cambiar esas variables con estos elementos que se asemejan mucho al transformador, que son estas relaciones de transmisión, pero que no debemos de perder de vista la cuestión de la potencia mecánica, que también se considera en la potencia eléctrica, ¿no? Para estos elementos de transmisión. Bueno, y para la cuestión de cambiar dirección y sentido, la cuestión de sentido ya platicamos uno. Podríamos tener ¿cómo se llama? Los de 4 barras, donde podríamos tener oscilantes de rotacional, y también, por ejemplo, en estos, por ejemplo, si fuera en relación 1 a 1, diríamos, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos serviría tener 2 engranes con el mismo diámetro? Si las RPMs que tenga son las mismas que va a salir, la fuerza que yo meta es la misma que va a salir. ¿Para qué me serviría un acoplamiento relación 1 a 1? Bueno, probablemente para poner otro engrane que transmita la misma velocidad que tiene uno. O sea, por ejemplo, para hacer un engrane compuesto se llama, creo, un engrane Ajá. loco. Ok, un árbol de engranes. Ok. O Pues, para cambiar el movimiento. Bueno, yo lo que hice fue bueno, tenía un engranes y puse engranes del mismo tamaño nada más para hacer una plataforma giratoria. ok. O sea, un movimiento vertical, bueno, digámoslo así, ¿no? En un plano vertical lo volví en un plano horizontal, por así llamarlo. No sé cómo explicarlo, pero Ajá. Ok. ¿Pero con puro engrane? Bueno, ¿de qué tipo de sí. engrane? Así como los engranes ¿cómo decirlo? Que los engranajes, los dientes de los engranajes, en vez de encajar, no sé cómo Ah, explicárselo, profe, ok. en vez de encajar así como dos líneas, digamos que veámoslo como líneas, ¿no? En vez de que encajaran en una línea continua, se toparan a 90 grados Ah, ok. Sí, ajá. ¿Y lo hiciste con para engrane recto, trasladar el normal? movimiento. Sí, con el mismo engrane. Ok. Es que sí, ya te entendí cómo se hace. Sí, efectivamente, esos elementos sí te pueden permitir hacer un cambio de dirección, así como lo estás mencionando. Voy a borrar aquí un poquito arriba. ¿Cómo se dice? Capturas de pantalla de esto. Y se los comparto, ¿no? Y si no, de todas formas va a quedar grabado en la clase que no puede terminar de convertirlos para pasarles las direcciones para que lo puedan repasar, pero ya pronto. Entonces, decíamos, la cuestión de lo que menciona su compañero es para cambio de dirección. Bueno, para cambios de sentido, para terminar, lo que les decía aquí, tendríamos 2 engranes, por ejemplo, de la misma dimensión. Bueno, imaginen que son de la misma dimensión aproximada. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno va a girar en sentido horario, y lo que va a provocar con esta salida es un movimiento en sentido antihorario. Entonces, aquí lo que estoy cambiando es el sentido de movimiento. Para eso principalmente se ocupan este tipo de elementos para cambiar el sentido, no la dirección. La dirección es lo que menciona ahorita su compañero. Tener una rotación, por ejemplo, en este plano, voy a dibujar igual con una flechita. Tener una dirección de rotación sobre el eje de esta flecha, sería en este sentido, y cambiar a la salida, el eje de rotación esté en otro plano, en el vertical, por ejemplo. Estos elementos nos van a permitir cambio de dirección, y no necesariamente tiene que ser a 90 grados, puede ser menos o más, dependiendo del elemento mecánico que estemos utilizando. Pero lo que menciona su compañero, pues utilizó engranes, pudo haber utilizado engranes, engranes tipo cónicos, no sé si los han escuchado. ¿Quién les dio mecanismos? Ya me Profe bloqueó. Michel. El profe Mitchell, y sí, bueno, sí los hemos visto. ¿Sí los han visto? No los hemos ocupado, pero los conocemos. ¿Y sí Ujú. sí lo analizaron con él? No. No, No, nada más los mencionaron, tampoco. nada más los mencionamos y ya. Digo los Ok. nombres.
Son Ahí así y ya. Los vimos pasando. perfecto. Bueno, este tipo de engranes, y dependiendo si tiene dientes rectos o dientes helicoidales, que los de que tienen mayor eficiencia son los helicoidales, nos permiten hacer precisamente eso que comentan, ¿no? Cambiar la dirección del movimiento. Lo tenemos en un plano horizontal, el movimiento rotacional, y lo quiero cambiar. Por ejemplo, los reductores en la industria, por lo general operan de la misma forma. La caja de engranes o el motor reductor, internamente lo que hace es que tiene la flecha de entrada del motor en un extremo y la salida en otro. Acoplamos de un lado el motor, la flecha, y de este lado acoplamos tal vez a lo mejor una banda, el rodillo de una banda transportadora. Y este, por ejemplo, desde el punto de vista de robótica, yo lo he visto mucho aplicado, pero cuando, por ejemplo, para cuando los motores no los puedo poner en este sentido. Si hago un dibujo desde la vista superior, déjenme borrar acá. Esto sería como si nosotros quisiéramos tener nuestro eslabón de esta forma, estoy viendo la parte de arriba, y tuviéramos el motor en este punto. Pero es un motor, como es grande, porque necesitamos mucho torque, que va a generar un desbalanceo en este, ¿cómo se llama? En este eslabón. Si lo dejo aquí, necesitaría poner otro eslabón del otro lado para compensarlo y no generar una torsión. Pero lo que puedo hacer es a lo mejor reducir este brazo de palanca que estoy generando de este punto. Al ponerlo en lugar de alargado en esta forma, ponerlo así. Y para ello, pues entonces el motor está girando en este plano, en el horizontal, pero necesitamos que la salida del movimiento sea en el vertical, porque al final de cuentas quiero hacer que gire esta cosa. Entonces, en lugar del motor tenerlo aquí, lo tendríamos alargadito de esta forma y acoplado o la flecha en este punto. No sé si alcanzo a transmitir la idea con estos dibujos básicos. Esa es una opción con esta cuestión de cambiar la dirección. Por lo general, principalmente es eso, ¿no? Tenemos muchos elementos que nos van a permitir eso, que dentro son los engranes cónicos, engranes helicoidales. También este elemento nos permite hacer cambio de dirección, pero tendríamos desventaja de que también, aparte de hacer cambio de dirección, hacemos cambio de movimiento, ¿no? Otro que tenemos de este tipo, o algo parecido a esto, sin hacer cambio de movimiento, pero sí cambio de dirección, es la de Sin Fin Corona. ¿No han escuchado ese arreglo? No. Que es algo muy parecido a este. Es un tornillo sin fin, un tornillo, un Ah, espárrago. yo sí lo he escuchado, profe. Ah, ok. Pero a la salida o dentro del espárrago no tiene una tuerca. ¿Qué es lo que tiene? Era... Ay, ¿cómo se llama esa cosita? Pero lo tengo apuntado por aquí. ¿Un rodamiento? Un rodamiento. No. ¿Cuál? ¿Qué? Sin Fin Corona. Sin Fin Corona. ¿Planetario? Podemos, no, pero es que el arreglo planetario ya es con más engranes. No, puro Sin Fin Corona. Porque el planetario y la corona necesita hacer una relación. Ese movimiento de giro todavía reduce más con un sistema planetario de engranes para reducir todavía más la potencia. Esos arreglos que comenta su compañero son muy utilizados en estos tipos de reductores industriales porque tienen una gran relación de reducción. No hay tanta pérdida de eficiencia o por la eficiencia. Son muy pocos los componentes. A diferencia, por ejemplo, de una caja de velocidades de un automóvil que tiene muchos engranes y es muy grande, más robusta, más amplia también en cuanto a dimensiones. Podríamos tener una relación de reducción más compacta y más, más alta con menos elementos, ¿no? Por eso es que se ocupa mucho la cuestión del Sin Fin Corona. Ok, entonces, hagan de cuenta que aquí internamente podríamos tener, es que así en este cambio no lo vamos a poder detectar. Bueno, lo dibujo aquí afuera y ahorita lo vemos cómo estaría aquí adentro. Es el Sin Fin, aquí estaría girando. Vamos a suponer que se fuera este eje de acción en esta parte. Va a empezar a rotar.
Y su hélice, por lo general esa hélice también no es recta como lo conocemos en los tornillos, es una hélice helicoidal, bueno, un poquito más con ángulo más extraño, llamémoslo así. Aquí. Y la corona, pues es otro engrane, en este punto, en donde el contacto que tiene con él es en unas pequeñas hélices. Entonces, por lo general la corona también, esos surcos, en lugar de ser como un engrane así recto, normal como los compañeros lo había implementado, es decir, sería con un engrane normal, sería el tornillo sin fin aquí, y cada hélice representaría aquí una cuestión así que nos va a hacer que estas separaciones coincidan con los dientes de un engrane, por ejemplo. Y aquí tendríamos, por ejemplo, estos dientes que se insertan aquí, ¿no? Y va girando el diente y va haciendo palanca. Entonces, conforme yo voy girando, obviamente si nos quedamos estáticos, si marcáramos una hélice, vemos como si esta estuviera desplazándose hacia abajo o hacia arriba. Y eso va a provocar que gire el engrane. En la corona tiene esos surcos especiales, es decir, voy a ver de perfil la corona aquí. Entonces, esta cosa trae un agujero así, donde entra el sinfín y con las hélices tiene una mayor eficiencia. Bueno, trae una relación de reducción muy alta. Necesitamos muchas RPMs para apenas girar unos cuantos grados. Y esto, les decía, se ocupa mucho aquí en este tipo de reductores, porque por lo general los motores eléctricos andan de los 3600 RPMs para arriba. Y eso, pues si nosotros lo acoplamos directamente a un elemento mecánico, es una velocidad muy, muy alta. Por eso tenemos que reducirlo. Y además eso ayuda a que sean motores más pequeños para poder tener fuerzas a la salida más altas. Sin embargo, hay pérdidas por cuestiones de calentamiento, fricción, otras situaciones que no lo hacen tan eficiente como debería de ser, ¿no? Los más eficientes llegan a tener 70% de eficiencia y eso ya estamos hablando de un sistema súper eficiente. Por lo general tienen eficiencias menores. Y estos elementos, les digo, nos van a permitir cambiar de dirección. Otro sería algo muy parecido a esto, pero se le conoce como piñón corona. En este caso, en lugar de ser esta engrane 45, tenemos nuestro engrane así, tenemos el piñón chiquito, tenemos los dientes normales, como podemos ver. De hecho, los carritos, por eso les preguntaba si no, también no habían desarmado algún carrito. Los carritos, el reductor que traen un reductor de este tipo piñón corona para la transmisión, porque hace un cambio de dirección y también tiene una relación de reducción considerablemente alta. El otro engrane, en lugar de tener los dientes cuadrados, los tiene así como estrellitas. Por eso también le llaman piñón corona. Y el otro es sin fin corona. Y al hacer esto, el engrane va entrando, va coincidiendo aquí con estos dientecitos y lo va haciendo girar. Entonces ahí tendríamos el cambio de dirección de en este eje, hacia el otro. Bueno, ¿por qué les comento todo esto? Esto lo podemos implementar para la cuestión del eslabonamiento que tiene cada uno de nuestros manipuladores, poder hacer cuestiones de diseño de estos y que también va a tener que relacionarse con la parte de nuestro análisis. Pues digámoslo, no tanto como el análisis ideal de los modelos matemáticos, pero sí cuando ya estamos haciendo un análisis real del manipulador, tenemos que considerar todas estas cuestiones de los elementos que integran el manipulador para considerar sus pesos, sus centros de masa, sus inercias. Obviamente aquí no vamos a alcanzar a ver la parte de dinámica, se ven en otro cuatri, pero ya cuando estamos hablando de la cuestión de las dinámicas, como sí tenemos que considerar los elementos que producen o que originan esos movimientos, las fuerzas que los producen, esas fuerzas están relacionadas con masas, con centros de masa, con inercias, con tensores de inercia, etcétera, etcétera, cómo están arreglados esas inercias rotacionales, traslacionales, y tiene mucho que ver este elemento de dónde estamos poniendo nuestros actuadores. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario, alguna duda?
No, profe. Bueno, No, vamos a dejarle aquí. No, Todavía nos profe. falta hablar otro poco sobre actuadores. Hablaremos rápido sobre sensores y elementos terminales y lo que les había platicado los controladores para poder considerar todos estos elementos que se van a integrar en un manipulador y que los vamos a ver en esta estructura. Déjenme aquí borrar todo esto. Donde obviamente todos los elementos que acabamos que estamos platicando aquí apenas contemplan esta parte del manipulador. Tenemos que ver la cuestión del controlador, tanto el interno, que es el secundario, y el primario, que es el que nos va a generar las trayectorias, y algunos elementos para entrar en comunicación con otras máquinas, como por ejemplo, ahorita les he estado mencionando mucho las bandas transportadoras y demás. Los robots se podrían comunicar con bandas transportadoras, con tornos, fresas o con algunos otros elementos que nos permitan interactuar dentro de un proceso, ¿no? Y obviamente su cuestión de elementos para programarla. De esto vamos a platicar la siguiente sesión, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay dudas, comentarios, vamos a dejarle por hoy hasta aquí, hasta este punto. Muchas gracias. ¿Vale? Déjenme ver. Gracias, Gracias, profe. Que tengan bonito Gracias, profe. Gracias. día. Cuídense, muchachos. Nos vemos la próxima sesión. Gracias. Gracias, profe.